Saludos para todos. Mi nombre es Paola Andrea Herrera Ospina. Soy estudiante del programa de maestría en Ingeniería Gerencial y en este momento me dispongo a dar la presentación del proyecto final. Tuve como consejero al doctor Héctor J. Cruzado Vélez. Él es el director del Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Agrimensura, a quien le extiendo mi agradecimiento. El tema del proyecto es diagnóstico actual del proceso de elaboración y empaque del producto enlatado de Industrias La Coruña y análisis del problema de sobrepeso usando Seis Sigma. Vamos a desarrollar una agenda. Vamos primeramente a tener la introducción, en la introducción vamos a hablar un poco de los antecedentes y de lo que a manera general vamos a estar desarrollando en el proyecto. Vamos a hablar del objetivo, la metodología que vamos a trabajar, los resultados, las conclusiones y por último preguntas. Comenzamos con la introducción. Industria La Coruña es una compañía que su principal razón económica es la elaboración de productos cárnicos, de productos embutidos cárnicos. En este momento, Industria La Coruña tiene una problemática de que está sacando al mercado productos enlatados con un peso superior al declarado en la etiqueta, lo que puede resultar en multas multimillonarias que pueden poner en riesgo las finanzas de la compañía. Por eso la gerencia de la compañía, viendo esta problemática, identifica que eso es por la variabilidad que tienen en sus procesos. Entonces la compañía quiere que podamos estudiar este proceso de elaboración y empaque y detectar cuáles son los procesos que tienen más variación. Entonces, debido a que están mercadeando productos con un sobrepeso, esto trae desperdicios, trae pérdida de materia prima, recursos y tiempo, y el producto enlatado es el producto con mayor costo por sobrepeso. El objetivo del proyecto es identificar y eliminar las causas que generan el problema actual de sobrepeso en el proceso de elaboración y empaque para el producto enlatado de Industrias La Coruña. Como metodología vamos a seguir el enfoque DMAIC, que es un enfoque que nos permite ir desarrollando el proyecto en unos pasos secuenciales y en esos pasos ir introduciendo herramientas estadísticas, estadística descriptiva, capacidad del proceso, poder ir analizando todas estas gráficas y estos resultados que nos va arrojando mediante esta metodología. El alcance de este proyecto va desde definir hasta analizar. El enfoque de MAIC son las fases de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Este proyecto va desde definir hasta analizar. En la etapa de definir vamos a hacer una caracterización del problema. En la fase de medir vamos a analizar la problemática con capacidad del proceso. Y en la parte de analizar vamos a analizar las causas del problema, las principales fuentes de variación y demás. Vamos a ver los resultados en las diferentes fases. Primero vamos a empezar con la fase de definir, como vemos acá. Antes de empezar con la explicación de este diagrama es una síntesis de lo que se trabajó en la descripción del proceso, en la que se utilizaron herramientas cualitativas como entrevistas con el personal experto en el proceso. El personal experto es el que trabaja allí cotidianamente con este proceso y que lleva muchos años allí trabajándolo. Se describió el proceso, el alcance, el objetivo, los clientes internos y externos, los materiales y el paso a paso, la descripción secuencial del paso a paso con sus respectivos responsables. De toda esta descripción escrita y teórica, la sintetizamos en este diagrama CIPOC. ¿Por qué este diagrama? Porque este diagrama nos relaciona los suplidores, las entradas, el proceso como tal, las salidas y los clientes.
¿Qué resultó de esta caracterización del problema y de esta fase de definir? Resultaron 18 subprocesos que pertenecen al proceso de elaboración y empaque del producto enlatado. Aquí podemos ver los primeros 9 subprocesos y aquí los otros 9 subprocesos. ¿Qué hicimos con estos 18 subprocesos? Estudiamos cada uno minuciosamente y se encontró, junto con el personal experto, que hay 7 subprocesos relevantes por la incidencia que tienen en el peso final del producto. Esos 7 subprocesos relevantes son el proceso de alistamiento, los que están circulados en verde. El proceso de alistamiento, el de mezclador, el emulsificador, el proceso de embutido, de dosificado y envasado, que es lo mismo que el de llenado, el proceso térmico de esterilización. Dentro de este proceso térmico está el subproceso de pruebas de laboratorio. De estos 7 subprocesos relevantes, en estos 7 subprocesos se hizo un muestreo simple, ¿cierto? Se realizó estadística descriptiva haciendo muestreo simple. De estos 7 encontramos 2 subprocesos críticos para la variable peso. ¿Qué hicimos con estos 2 subprocesos críticos? Se hizo un muestreo estratificado por lote de producción, dado que puede variar el peso, dado que cambia la densidad y la temperatura a la cual se elabora el producto. Entonces, trabajamos ese muestreo estratificado por lote de producción con estos 2 subprocesos críticos. Aquí entramos a la fase de medir, donde estamos analizando la problemática en el proceso con estos 2 subprocesos críticos. Aquí en esta parte, con los datos del muestreo estratificado, surgieron estos histogramas. En el subproceso de embutido que se trabajó, aquí en esta gráfica, allí se registró la información que allí se lleva para control de las variables, la de diámetro y la del peso del producto, asociados con el tiempo en que se realizó la toma del dato, la máquina que lo fabricó y el lote al que pertenece. Se encontró una variabilidad importante en la variable peso y la variable diámetro, como lo podemos ver ahí en el histograma del subproceso de embutido. En el subproceso de llenado también fue por muestreo estratificado, como les indiqué, pero este subproceso de llenado es el subproceso que antecede al desellado. En el desellado es donde se agregan aquellos materiales complementarios para mantener las propiedades del producto. Por eso se consideró relevante analizar el comportamiento de la variable de interés en este subproceso. Asociamos cada muestra al lote de fabricación, turno y hora en la que fue fabricado, graficando adicionalmente su comportamiento a través de muestreo estratificado por lote. Bueno, vamos a pasar en la fase de medir a la capacidad del proceso. Esta es la capacidad del proceso para el subproceso de embutido. Aquí es donde nos indica cuán capaz es el proceso de acuerdo a unos requerimientos previos. En la figura 4, para poder realizar la capacidad del proceso tenemos que hacer pruebas de normalidad de datos. Aquí podemos ver la prueba de normalidad de datos. Aquí esta prueba se hizo la prueba de Anderson-Darling y concluyó que los datos siguen una distribución normal. En la figura 5 vemos la capacidad del proceso de embutido ya como tal. Ahí que podemos ver en esta gráfica, podemos ver que hay unos límites de control superior, ¿verdad? Superior e inferior. Vemos que la distribución de los datos está por fuera de los límites de especificación. También vemos que el proceso está ligeramente descentrado y también vemos en la gráfica que nos dio un CP de una capacidad del proceso de 0.69. ¿Qué significa esto? Que este 0.69 es menor que 1, que es como el estándar que nos guía para saber si cumple y si es capaz el proceso o no.
Entonces, de acuerdo a esto, como el CP, la capacidad del proceso nos dio 0.69 y es menor que 1, concluimos que el proceso de embutido es un proceso que no es capaz y está fuera de control. Vamos a pasar a la capacidad del proceso para el subproceso de llenado. Igualmente, para llegar a la capacidad del proceso hicimos la prueba de distribución de datos, la prueba Anderson-Darling. Se concluyó que los datos siguen una distribución normal. Pasamos al histograma de capacidad, vemos igualmente los límites de control, vemos que aquí en el proceso de llenado, el proceso lo vemos descentrado, aunque tiene un CP, que es una capacidad de proceso de 3.40, que es mayor que 1, que es algo positivo, que nos indica que el proceso es capaz de cumplir con los límites de control. Pero tenemos el CPK que nos dio 1.56, que es menor al CP, o sea, la capacidad del proceso, lo que nos indica que el proceso está descentrado. Estos límites de especificación es importante indicar que tanto el superior como el inferior ya están determinados por el área de calidad e ingeniería de procesos de la compañía. Aquí vemos la gráfica del nivel sigma. Estos son los estándares de los niveles. De acuerdo a lo que arrojen los resultados y las gráficas, vamos a hacer la comparación y vamos a ubicarnos en el nivel sigma que está estos subprocesos críticos. Este es el subproceso de embutido. Tenemos unos niveles sigma total de partes por millón de 166.250,78. Entonces vamos a devolvernos 166.250. Se ubica aquí en esta parte. Entonces podemos decir que tiene un nivel sigma de 2. Lo que quiere decir que tiene un 69.15 de capacidad. Esto nos indica que es algo negativo para la compañía y deben cuanto antes poder trabajar en mejorar esta parte. El subproceso de llenado tiene unas partes por millón de 859.23. El nivel sigma es de 4. Esto es positivo, pero plantea la necesidad de validar si estos límites de control de especificación actuales son cónsonos con las metas planteadas por la compañía en vías de reducir los desperdicios y sobrecostos. Aquí estamos en la parte de analizar, vamos a analizar las causas del problema. Este es un diagrama 6M en el que vamos a analizar causas, raíces y fuentes de variación. Tenemos en este diagrama que estamos analizando la mano de obra, el método, la máquina, el medio ambiente, el material y la medición. En mano de obra encontramos que hay empleados que entran temporalmente a la compañía sin capacitación y esto puede ocasionar variabilidad en el proceso. Encontramos en métodos que hay métodos no estandarizados y métodos inapropiados. En la parte de la máquina encontramos descalibraciones, componentes no idóneos para el producto. En la parte del medio ambiente encontramos diferencias de temperaturas de ambiente a la del producto. En material encontramos temperatura de mezcla no adecuado y la mezcla no cumple con la formulación. Y en medición, incertidumbre inadecuada e indicadores que no reflejan la variabilidad del proceso. Tenemos como conclusiones del proyecto que las herramientas cualitativas y cuantitativas posibilitaron el logro del objetivo y confirmaron su efectividad dentro de cada una de las fases del enfoque DM, A y C. Encontramos que la calidad del subproceso de embutido de llenado es una calidad pobre y que se debe urgentemente trabajar con las mejoras y los impactos que tienen en los diferentes aspectos como en desperdicio de materia prima, sobrecostos, etc. Significativa variedad en la variable peso y diámetro. A futuro, validar si los límites de control especificados para los subprocesos son los adecuados con la meta de reducción de desperdicio y sobrecostos y a la compañía evaluar las recomendaciones propuestas y decidir si implementarlas considerando una priorización según el impacto de cada medida y la viabilidad de aplicación según sus recursos. Esta es la parte de preguntas, que quedo atenta a cualquier pregunta que les surja. Agradezco su atención.